Hola chicos. Buenas tardes, doctor. Hola, hola, hola. Buenas noches, doctor. Mil disculpas el atraso, jóvenes. A veces en esta profesión van a ver que uno lo que dice pues vale un carajo porque no se puede cumplir a veces. A ver, siguiendo con nuestro tema, hemos quedado en la presentación clínica. La presentación clínica del cáncer de colon, en algunos o una mayoría de ellos, prácticamente va a ser asintomático. No va a haber ninguna molestia, pero la neoplasia está creciendo. Una pregunta, ¿me están viendo la pantalla? Ya. Entonces, esto, una gran mayoría es asintomático. No hay ninguna molestia. Hasta que la lesión esté completamente enraizada y sea extensa. Y también recién va a aparecer sintomatología y va a depender de la localización que presente. En el ciego es el segmento más amplio en su diámetro de todo el colon. Entonces, la sintomatología tardía que va a aparecer va a ser también tardía, cuando la lesión ya esté comprometiendo gran parte de la luz, o tal vez ni siquiera gran parte de la luz, cuando va a debutar con sangrado, pero sangrado masivo. Pues uno recién se preocupa, pero no hay otra sintomatología y el sangrado ha sido la primera. Entonces, si esto tenemos localizado, por ejemplo, en el colon transverso, donde el contenido que circula por la luz del colon ya es un poquito diferente. No se olviden que cuando han hablado de patología benigna del colon, el colon tiene funciones específicas que cumplir. Uno es el transporte, otro es la absorción de electrolitos, de vitaminas y agua. Y la otra, pues, es la formación del bolo. Entonces, si tenemos una lesión que está localizada en el transverso, ¿qué es lo que va a ocurrir? El diámetro del transverso no es como en el ciego. Entonces, aquí la lesión va a tender a ocupar la luz o gran parte de esta y va a condicionar cuadros de oclusión o pseudoobstrucción, además del dolor en etapas avanzadas. El cáncer de colon, en etapas ya localmente avanzadas, donde hay infiltración de terminaciones nerviosas, el dolor es de tipo continuo. No es muy intenso, pero no calma con nada de día, de noche. Eso es por infiltración nerviosa. En condiciones naturales, el colon, que es una víscera hueca. La víscera hueca duele. El dolor es de tipo cólico, tipo espasmódico o intermitente. Y el dolor se debe a la contracción, a la fuerza de la energía de la contracción. En cambio, cuando hay una neoplasia, el dolor no se debe a la contracción, sino que se debe a la infiltración de las terminaciones nerviosas. Y el dolor es constante, pero es de tipo continuo, no es de tipo cólico. Ahora, si bajamos un poquito más la unión del recto sigmoides o del colon izquierdo con el sigmoides, las lesiones en este sitio son estenosantes, o sea, son anulares. Rápidamente invaden toda la circunferencia del colon y van a producir cuadros de oclusión intestinal. Entonces, el paciente va a tener vómitos, pero vómitos alimenticios de algo que ha comido hace 3 días, 4 días y lo está vomitando. O si vamos más abajo, también en el recto, va a debutar con dolor cuando hay infiltración y ya estructuras nerviosas del mismo recto o vecinas. Entonces va a haber la sintomatología cuando aparezca, va a ser variada. Así como a un inicio no molesta nada, no duele nada, no hay ninguna molestia, ni pérdida de peso. Pero en etapas avanzadas, a medida que esto vaya progresando, también se va a manifestarse otras sintomatologías que en el examen físico podemos ver. Palidez de piel y mucosas. ¿Por qué? El cáncer de colon
tiene en su comportamiento el sangrado, pero el sangrado microscópico, a veces ni siquiera es macroscópico. Entonces, en estos pacientes, por mucho tiempo, estar perdiendo poquita sangre va a llevar a una cronicidad donde va a debutar con palidez de piel y mucosas, va a debutar con anemia secundaria, va a debutar con edema por hipoproteinemia, edema de extremidades inferiores o también de anasarca, pero todo esto es secundario a la anemia secundaria que tiene el paciente por la pérdida de sangre por la lesión. Esto a veces es palpable en el sitio donde se ha originado el cáncer, ya sea del ciego, fosa ilíaca derecha, y así vas localizando. Se puede localizar, jóvenes, va a depender del tamaño. Entonces, en esto, la clínica te permite sospechar qué exámenes es el ideal y de dónde está naciendo la lesión. Entonces, va a depender de la localización, dónde está afectado, para de acuerdo a eso la sintomatología. Cuando la enfermedad ya está establecida, un común denominador es la pérdida de peso. Sí o sí, el cáncer necesita alimentarse, necesita que no le falte alimentos y dispone libremente de todas las reservas de vitaminas, proteínas que tiene la persona. ¿Para qué? Para alimentarse. Y para eso, ¿qué es lo que hace? Crea vasos de neoformación exclusivamente para el cáncer, para que le lleven y le sirvan el flujo que necesita de sangre y por ende también los nutrientes. Entonces, esto es un poquito medio, ¿cómo les puedo decir? Medio rarito el comportamiento del cáncer. En ciertas cosas tiene autonomía. ¿Cómo sospechamos el cáncer de colon? Los síntomas del paciente. Normalmente no es el médico el que hace el diagnóstico, es el paciente el que trae el diagnóstico, pero el paciente no nos trae el diagnóstico así de cáncer, sino que nos trae los síntomas que tiene, las molestias que tiene y los signos que ha presentado desde que ha empezado a tener molestias. A esto hay que agregarle un tacto rectal. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia? En el tacto rectal tú puedes ver el resto de excremento y la coloración para sospechar si hay restos de sangre ahí o es que puede haber un sangrado activo. Entonces, la prueba del guayaco es muy importante luego del tacto rectal. ¿Por qué? Porque es el examen que te va a abrir las luces para otros exámenes. Si esta prueba de la sangre oculta es positivo, pues estás obligado a cajón a hacer todos los exámenes y recomendar al paciente que no se pierda. El siguiente es la colonoscopía. Entonces, el examen citológico es reservado para otras situaciones. Amigos, la colonoscopía te permite tomar biopsia. La colonoscopía es un examen endoscópico de lo que es el interior del colon. Al localizar el sitio de la lesión que está creciendo y que es vegetante en la mucosa, puedes tomar biopsia. Puedes tomar un cepillado para un examen citológico de la lesión. La citología no hace el diagnóstico, pero te va a permitir ver y tener el informe de células anormales, atípicas. El que hace el diagnóstico, el nombre es la biopsia. Es un estudio histopatológico que necesita 1 milímetro de la lesión y lo haces a través del colonoscopio. Otro de los exámenes que se puede hacer cuando hay sospecha de esto es el colon por enema. Mejor si es con doble contraste o simplemente. Entonces, todo esto nos permite planificar de manera adecuada. Nuevamente vamos a revisar los exámenes, la colonoscopía, pero primero la historia clínica, enfermedad actual y el examen físico, todo detallado y de manera cronológica, con una sospecha diagnóstica, para de acuerdo a eso solicitar
nuestros exámenes complementarios. El primero va a ser la colonoscopía. ¿Qué es la colonoscopía? Es una visión interior de la mucosa del colon. Puedes medir, puedes identificar sitio, puedes detallar características de la lesión. Y también puedes tomar una biopsia de esta lesión o una muestra para examen citológico, un cepillado de esta lesión. Con un cepillito especial que atraviesa por el colonoscopio, se hace un raspaje de esta lesión y listo. Eso lo impregnas en un portaobjetos y tienes material para el estudio citológico. El estudio histopatológico es a través de la biopsia, un pedacito de tejido. Otro de los laboratorios que hay que acompañar una vez de que ya tenemos el examen endoscópico que muestra una lesión que está creciendo, que sangra fácilmente y que tiene forma de coliflor. Luego de hacer la detección de sangre oculta, pues el antígeno carcinoembrionario. Entonces, esto tiene una especificidad del 90%, aunque la sensibilidad es baja. Pero aquí nos sirve una vez de que tengamos el diagnóstico histopatológico confirmado. Entonces, el resultado te va a servir como factor pronóstico para más después. ¿Por qué razón? Porque hay falsos positivos al hacer esto. El carcinoma embrionario no hace el diagnóstico de cáncer de colon, aunque esté elevado. Hay que tomarlo con reserva, salvo que tuvieras un informe histopatológico y esto está elevado y dice sí, confirmado por el antígeno carcinoma embrionario. ¿Por qué razón hay falsos positivos o falsos negativos? Un embarazo, que es una condición fisiológica, va a elevarse el antígeno carcinoma embrionario sin que haya un proceso degenerativo o polipósico que esté gestándose en el colon. Entonces es un falso positivo. O cuadros de inflamación o cuadros diarreicos van a elevar el antígeno carcinoma embrionario. Entonces hay que tener mucha cautela, siempre y cuando esto se acompañe con el informe histopatológico, eso es válido. Mientras tanto, pues hay que esperar a tener. Esto de la sangre oculta es un examen fácil, rápido y muy económico. Entonces te permite hacer la detección en una mayoría de los pacientes y sospechar el cáncer de colon rectal. Otro de los exámenes que debemos hacer es la tomografía computarizada con contraste, jóvenes. ¿Por qué con contraste? Porque te permite identificar la lesión de una manera más real. La sin contraste todo ve sombra. En cambio, si está con contraste, el cáncer, ¿qué es? Es un crecimiento exagerado, desordenado y muy irrigado. Entonces te permite ver, te permite sospechar la imagen, aunque sea en blanco y negro, pero va a haber un reforzamiento del flujo vascular y por ende la concentración del material que se usa. Al mismo tiempo, la tomografía computarizada te permite hacer una colonoscopia virtual. ¿Qué quiere decir esto? Las reconstrucciones de una tomografía de estas máquinas de las últimas te permite ver, es como ese jueguito que ustedes tienen en Nintendo, o esas cositas de las luchitas, de las peleitas que juegan en la computadora. Tú le sigues, entras al colon, dentro del colon y sigues viendo todo lo que es. Esa es la colonoscopía virtual, no es directa, pero indirectamente estamos viendo. Y esto lo vamos a ver en blanco y negro, si es cierto, no es a colores. Pero te permite ver la mucosa, las características, la luz, el diámetro del colon por dentro. Y cualquier vegetación que se vea, pues te llama la atención en la pared. Entonces tiene la ventaja. En Cochabamba, pues no todos los centros tienen para reconstrucción y para hacer esta colonoscopia virtual. Creo que el que tiene el Viedma es el más nuevo y el más completo que existe en Cochabamba. Es el mejor equipito, aunque el Viedma sea despreciado, sea pues marginado, vapuleado, todo lo que quiera. Entonces, estas cositas, este pólipo, por ejemplo,
lo vamos a ver en la colonoscopía virtual, no así como en la colonoscopía a color en tiempo real, pero lo vamos a ver en la tomografía y en la reconstrucción en blanco y negro y la misma característica. Y todo eso nos permite sospechar estos diagnósticos. En el último tiempo se ha hablado del PET scan. ¿Qué es el PET scan? Es una tomografía, pero con emisión de positrones. Para esto, ¿qué se hace? Se inyecta un material radiactivo y se saca la tomografía. Esta es la tomografía con emisión de positrones. ¿Qué busca? Lo mismo que en la tomografía convencional, con la diferencia de que el material radiactivo que ha sido inyectado por medicina nuclear va a ir a impregnarse en el sitio primario y también va a ir a mostrarte los sitios de drenaje a esta lesión primaria. Si es por vía linfática, te va a mostrar ganglios, ya sea paracólicos, ya sea intermedios o principales, o paraórticos, o paracavales, uno de esos. O te va a mostrar el sitio primario y el sitio donde tienes las metástasis. Entonces, esa es la maravilla que te da en 3D. Es una imagen tridimensional que te ayuda para planificar las resecciones. Entonces, en Bolivia, pues no podemos decir ya, hasta el año pasado decíamos que no hay, pero en La Paz ya se está haciendo este estudio y es excelente. También creo que Santa Cruz ya va por ese rumbo. Este estudio permite identificar la lesión primaria y los sitios de drenaje linfático donde concentra la enfermedad o donde hay metástasis en una víscera. Entonces, todo lo que se ve en la tomografía te lo muestra, además de los donde hay metástasis. Entonces, el PET scan o tomografía con emisión de positrones. Otro de los estudios que se hacía mucho en el pasado es el colon por enema, aunque en la actualidad esto ya está siendo relegado un tanto por la colonoscopía y la tomografía. El colon por enema, pues, se usa bario. El bario se coloca a través de un enema y se sacan radiografías. Entonces, hay ciertas técnicas para poder ver. Hay situaciones donde se muestra la imagen, una imagen con el signo de la manzana mordida. O sea, hagan de cuenta de dos bordes o de los extremos o caras opuestas, le has dado una masticada y una mordida a la manzana. Del otro lado, alguien al mismo tiempo ha hecho lo mismo y te ha quedado una mordida, o sea, dos mordidas. Y eso es el signo indirecto que nos va a mostrar las imágenes de un cáncer de colon. Esto se hacía mucho en el pasado. Hay otros exámenes que podemos hacer. La resonancia. Simplemente que es un poquito más caro que los anteriores, pero no más caro que el PET scan. El PET scan es el que es más caro. También la resonancia es un estudio de mucha utilidad. Ustedes se preguntarán o han escuchado o van a escuchar cuáles son las modalidades de prevención del cáncer. Hemos dicho que el cáncer no se previene. En el cáncer se hace un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno mientras la enfermedad está localizada, con posibilidades, si se hace de esta manera, con posibilidades tal vez del 100% de curación total. Entonces, también ha habido estudios, hay estudios en la actualidad y está bien documentado. Entonces, no es tanto los AINES, sino que la aspirina que tiene mayor efecto. El consumo de aspirina o aspirineta por 5 años se ha visto que causa una quimioprevención en el desarrollo de cánceres en pacientes que son portadores del síndrome de Lynch o de una poliposis familiar. Entonces, la aspirina o la aspirineta
tiene un efecto beneficioso en estos pacientes. Pero eso hay que tomarlo por años. Es el único medicamento en la actualidad que te previene el cáncer de colon. La aspirina ha sido elaborado hace tantos años, más de un siglo, y recién estamos encontrando algunos de sus efectos. Esto de la quimioprevención, pues ya ha salido documentado cuando yo estaba en la residencia. Y sí, es realmente evidente esto, pero es lo único que hay para el tratamiento del cáncer de colon. Una vez hecho el diagnóstico, tenemos que proponer al paciente las alternativas de tratamiento. El cáncer está diagnosticado por la biopsia. Entonces, nosotros tenemos que explicar al paciente y a la familia cuáles son las alternativas de tratamiento. Uno es la cirugía, otro es la quimioterapia, otro es la radiación. Va a depender del tipo histológico y va a depender de la localización de la lesión. Pero en el último tiempo tenemos los anticuerpos monoclonales. Es una terapia biológica que si juntas la quimio con esta, pues al paciente le va mucho mejor. Entonces, la primera modalidad, la cirugía. La resección va a depender del sitio donde ha nacido el cáncer primario. ¿Cuál es el objetivo de la cirugía? Lograr el control del cáncer colorectal. Para esto, ¿qué se tiene que hacer? Tener márgenes adecuados. Tratar los sitios de drenaje linfático, que son los más importantes. Entonces, al hacer esto, nosotros estamos brindando al paciente la posibilidad de lograr la curación. Si no hacemos esto, jóvenes, lamentablemente, vamos a condenar al paciente y vamos a hacer que este procedimiento que es inadecuado, sea más efectivo para que el paciente se acabe. Entonces, hemos dicho la radioterapia. La radioterapia tiene una modalidad neoadyuvante. ¿Qué quiere decir esto? Es darle la radiación neoadyuvante antes de que el paciente se opere. ¿Cuál es el objetivo? Es disminuir el tamaño del tumor, para que con la cirugía ya esto sea más pequeño y tenga márgenes más adecuados de tejido sano. Y la otra modalidad es adyuvante. ¿Cuándo se llama radioterapia adyuvante? Cuando al paciente se ha operado y por diferentes factores se indica radiación después de la cirugía adyuvante con intención curativa. La quimioterapia es otra de las modalidades que se hace uso. También puede ser neoadyuvante, o sea, antes de la cirugía, darle la quimio 1, 2, 3 ciclos y después valorar posibilidad de cirugía o la respuesta. La respuesta puede ser total, es excepcional esto, no es la regla, pero puede ser, lo que es más frecuente, parcial. O puede no haber respuesta, sin respuesta, no ha modificado el tamaño del tumor. Lejos de modificar, el tumor ha doblado en su tamaño. Entonces, sin respuesta. Es una lesión muy agresiva. O puede ser adyuvante. Quimioterapia adyuvante es después de la cirugía, con intención curativa. Y la terapia biológica. Ahora, en estas otras cosas también hay que tomar en cuenta los tratamientos paliativos, ya sea dosis radical de radiación o quimioterapia de tipo paliativo, no con intención curativa, sino el de prolongar o dar calidad de vida a la persona. La persona se va a morir, pero es mejor que se muera sin molestias, comiendo, bebiendo y haciendo sus necesidades. Entonces, hace mucho en esto para pensar, ¿qué es la recidiva? Es la aparición después del diagnóstico antes de que transcurran 6 meses. Entonces, después de la cirugía, hay sitios donde uno puede esperar la recidiva local o a distancia. ¿Cuál es el objetivo de la cirugía? Hemos dicho, resección completa del tumor.
y los sitios de drenaje, con márgenes adecuados, distal y proximal, y todos los ganglios. Esto es a nivel del colon, también a nivel del recto. Hay que ser realistas. Se habla de resecciones locales. Esto está destinado para el primer mundo, donde los recursos son amplios, donde las personas tienen un nivel cultural muy elevado, donde a las personas se los puede localizar cuando quieran, y lo tienen en el hospital, donde las personas son responsables y son conscientes para poder acudir al hospital. Va a depender también en el cáncer de recto, pues la localización, jóvenes. No es igual en el recto superior, no es igual en el recto inferior. El recto superior permite hacer la resección abdominoperineal o resección anterior baja con preservación de esfínteres. Pero si esto tenemos localización del recto inferior o el ano, pues es muy laborioso el querer hacer una resección anterior para conservar el esfínter anal. Lo mejor es hacer una resección abdominoperineal, retirar todo el recto y retirar todo el aparato esfinteriano. Entonces, la cirugía de miles. A ver, por ejemplo, aquí tenemos una colectomía derecha. Right, derecho, colon. Entonces, si ustedes se fijan, aquí ha habido una ligadura de un vaso, la iliocólica, la cólica media y la cólica derecha, arriba. Y el corte es prácticamente cerca de la mitad del colon transverso. Esto es una resección oncológica, esto es una resección con intención curativa. Esto es lo que lamentablemente algunos cirujanos dicen saber, pero no hacen así. Porque si yo no quito como he quitado aquí, yo estoy dejando sitios donde tal vez el drenaje regional está comprometido con la enfermedad. Es cuestión de tiempo y eso van a decir, ha hecho recidiva. No es recidiva eso. Eso, el dejar un sitio con enfermedad, no es recidiva, simplemente es progresión de la enfermedad, porque nunca ha sido erradicada la enfermedad. La recidiva es cuando tú tienes el documento histopatológico de que la enfermedad ha sido removida. Y después de 6 meses, a pesar de que los bordes están libres y la extensión de la cirugía es la adecuada, tienes la aparición de la enfermedad. Eso es recidiva. La colectomía derecha. La reconstrucción se puede hacer de esta manera: ilio transverso, término terminal. O puedes hacer ilio terminal y lateral en el colon. Término lateral. Y cierras el muñón del colon. Y cierras el meso. Entonces la continuidad está restablecida. Entonces esa es la colectomía derecha con la restitución. Y lo que vemos es la anastomosis del ilion con el colon, pero con sutura mecánica, stapler. Abajo se ha ligado, se ha hecho una jareta en ese borde y se ha anudado. Y se ha introducido el aparato del stapler. Este puntito puntiagudo es el pito, que se controla en el extremo del stapler girando. Sale o se mete. Eso embona en el de abajo y queda la imagen del medio, que está prácticamente embonada y listo para ser disparado. Al ser disparado, esto es de un solo uso. Has disparado, has apretado, mantienes el tiempo reglamentario, que son 20 segundos, y retiras. Y el muñón por el cual has introducido, pues lo cierras. Y has hecho una anastomosis ilio transverso o ilio colónica, término lateral con stapler. Entonces, esto es
una lesión localizada en el ángulo esplénico del colon. Aquí vas a hacer una colectomía izquierda transverso, ligadura de los vasos principales, el nacimiento de las cólicas izquierdas, y todo esto vas a quitar. Además vas a quitar todo el epiplón que le corresponde a esta parte del colon. Y la restitución va a ser colo recto o colo sigmoide anastomosis. Aquí va a ser término terminal, nos guste o no nos guste. Entonces aquí está la disección de todos los vasos, la línea punteada, y te muestra por dónde vas a cortar. Aquí tienes esquemáticamente la reconstrucción. Término lateral. Esto lo puedes hacer de manera manual con suturas o con stapler, sutura mecánica. Aquí tenemos una transversostomía o una colectomía izquierda ampliada. ¿Por qué? Todo el colon izquierdo va a volar con todo el transverso. La colectomía izquierda sería la parte inferior, la unión con el sigmoides y casi la mitad del transverso. Pero esto es una colectomía izquierda ampliada porque la lesión está localizada en el transverso. Entonces todo el transverso tiene que volar. Y de la misma manera, los vasos se tienen que ligar en su origen, porque al ligar en su origen estamos garantizando que los ganglios también están siendo extirpados de manera adecuada hasta donde nos tenía que salir la enfermedad. Entonces, esto es otra de las restituciones, pero de la colectomía izquierda. Aquí tenemos una lesión del sigmoide que está obstruyendo la luz. Cuando obstruye, pues puede ser el primer síntoma. Y una obstrucción, ¿cómo se manifiesta? Distensión abdominal, dolor y falta de eliminación de heces y gases por el recto. Y el paciente tiene dolor intenso. Entonces, no hay manifestación de cáncer, pero hay un cáncer que está llevando a la obstrucción y es la obstrucción la que está imponiendo la sintomatología. Y uno abre y planifica la cirugía, una laparotomía exploradora por un vólvulo o por una obstrucción por bridas, que se encuentra una lesión neoplástica. Entonces, hay diferentes manifestaciones. Aquí está quitando todo el sigmoides. Va a ser una sigmoidectomía. Los vasos sigmoideos están siendo ligados en su origen, hasta el recto. Entonces, todo eso va a salir. Y se hace la restitución término-terminal. Aquí tenemos un esquema de hacer una colectomía total. Por un cáncer sincrónico, por un cáncer metacrónico. O por enfermedad poliposa familiar, pero diseminada. Entonces vamos a quitar todo el colon, desde el ciego, transverso, el descendente y el sigmoides. ¿Y qué vamos a hacer? Ilio rectoanastomosis. Aquí puede entrar la creatividad, la imaginación del cirujano. Si yo hago la restitución de esta manera, seguramente este paciente va a agradecerme porque cada que coma va a ir al baño, al baño, al baño. Diarrea, diarrea, diarrea. Y va a bajar de peso, desnutrición, desequilibrio y casi en emergencias nada más va a parar. ¿Por qué? Porque no hay nada, ninguna válvula que le detenga a la cascada donde va a bajar. El intestino delgado tiene contenido líquido de todo lo que consumimos, todos los jugos ahí están mezclados. Al quitar el colon hemos quitado una función importante, ¿cuál es? La absorción de líquidos, electrolitos, vitaminas y todo lo necesario para el cuerpo. Ya no hay quien chupe, ya no hay quien absorba, porque el colon hemos quitado. ¿Qué se puede hacer en esto, en la restitución? Hacer una bolsa, un reservorio en J con ilion terminal. Y eso anastomosar al recto. ¿Para qué? Para que todo el contenido no caiga como en cascada, sino que en la bolsa, el reservorio en J, caiga y permita hasta que el cuerpo se adapte a
cumplir la función de absorción. Esto es el stapler introduciéndose por el recto. ¿Para qué? Para hacer la anastomosis. Entra de esta manera, así es el stapler. Se introduce por el recto. Entonces aquí está haciendo una anastomosis iliorectal con stapler. Es una sutura pues bastante segura. Es otra manera de quitar el recto. Está quitando con un stapler, pero el stapler no es circular, sino es plano. Entonces esto me va a hacer la sutura, me va a engrampar el recto y al mismo tiempo me va a cortar el tejido. Se va a separar. Esto es lo que les decía, el reservorio en J. Entonces se hace más o menos esquemáticamente esto. Esto se abre, se sutura esta parte del medio y tenemos una bolsa que se dilata y sirve como reservorio y no permite que el contenido caiga directamente allá. Entonces esto es una vista lateral de lo que es. Miren, las dos hileras del ilion se abren por el medio y se anastomosan para ampliar esa cavidad. Y tenemos una lesión en el recto. ¿Qué es lo que va a pasar? El recto tiene tres partes. El superior, el medio y el inferior. En el inferior están el sistema esfinteriano. En el superior, pues no hay nada. En el medio tampoco. Pero en esta sí se puede hacer una resección anterior baja. Entonces, quitar todo lo que es el recto o el sigmoides incluido y el colon que ha quedado, bajarlo y anastomosar en el recto residual. Pero esta anastomosis se puede hacer manual, pero es más práctico hacerlo con stapler. Preparar eso por dentro del ano, introducir, hacer la jareta en un cabo y en el otro cabo y afrontar esto, embonar el pito con el yunque del aparato y cerrar, asegurar y disparar. Ya nos ha suturado, ya nos ha cerrado en un solo tiempo. Entonces aquí está preparando, jóvenes, está preparando. Va a suturar, va a hacer el corte y nos va a hacer la separación. La línea punteada nos da todo lo que va a quitar. Sigmoides hasta el recto. En esta parte, por detrás o por delante del sacro, pues es un tejido laxo, se puede hacer con instrumento o de manera digital, separar el mesorrecto completito, cuidando los vasos del sacro, nada más. El recto también por delante no es difícil de disecar, pero se tiene que liberar. Y la sutura, miren, con stapler está haciendo de abajo del recto y el colon. Se hacen las jaretas en la parte de arriba, introduciendo el yunque, y abajo, como está suturado, solo el pito se exterioriza con el sistema de control que es circular en la parte donde tiene la parte manual. Una vez de que ya se ha preparado esto, se embona y se cierra, se aproxima a los bordes, haciendo girar su control, su perilla, que tiene en el otro extremo. Una vez de que esté unido, se dispara y ha logrado esto que estamos haciendo manual, eso mismo, pero todo por dentro, con grapas de titanio. Y la sutura es en doble hilera, eso está hecho en computadora. Entre las resecciones abdominoperineales están limitadas para el cáncer del recto inferior. Entonces, aquí ya no hay control del aparato esfinteriano. Eso va a volar. Se quita todo el ano, todo el recto. Entonces, en esto ya es otra cosa. La cirugía de miles se hace en dos tiempos. Un tiempo abdominal
de un tipo perineal. Para esto, el paciente queda con una colostomía terminal definitiva. La disección abdominal lo hace el cirujano o el otro cirujano. La disección del espacio prerectal llega hasta el coxis anterior y lateral y se prepara. Aproximadamente, ¿dónde vas a hacer el corte? ¿Desde dónde vas a exteriorizar? ¿A nivel del sigmoides o del colon izquierdo? ¿O en la unión? Ya preparas eso. Entonces, aquí está mostrando de manera esquemática. Cuando hacemos la disección a nivel del piso pélvico, tenemos que cuidar en los laterales, los uréteres, hombre o mujer. Entonces, cerquita de eso atraviesa el uréter y los vasos. Los vasos ilíacos son atravesados de manera oblicua por encima por el uréter derecho o izquierdo. La línea punteada pues te muestra el peritoneo de la pelvis que vas a separar. Una vez de que has delimitado esto, te vas al espacio presacro. Y eso es disección digital o instrumental. Y te permite completar hasta el coxis. Ya después del coxis, pues es tu límite de disección por vía abdominal. Después viene la vía perineal. Puede ser el mismo cirujano u otro equipo que va a hacer la disección que va a incluir todo el ano, dándole un margen adecuado, hasta encontrar el coxis. Ahí se va a unir con la disección que ya está preparado por vía abdominal y va a completar toda la circunferencia. Y a través de lo que es el piso pélvico o lo que fuera el periné posterior, se exterioriza el tejido que se ha logrado quitar. Aquí hay que preservar los vasos y los uréteres. Entonces, la disección perineal, pues anorrectal, todo sale. Esto, la primera imagen, parece una rosita o una florcita, es el ano, que se cierra con una jareta para evitar contaminación con el contenido que va a salir de manera imprevista. Y la línea punteada es el sitio para hacer el corte y el margen que debemos darle. Una vez de que atravesamos esto, pues, tenemos que seccionar todo el aparato esfinteriano, todos los músculos, hasta llegar finalmente a unir nuestra disección por vía abdominal. Esto es otra visión de lo mismo. El coxis, y por pegadito al coxis, pues encontrar aquello. Y después que está libre y todo está seccionado, tenemos que retirar la pieza por el periné, por abajo. Entonces, luego de eso nos toca hacer la colostomía. La colostomía es terminal y es definitiva y siempre hay que hacerla de una manera que sea funcional, que no cause ningún tipo de complicaciones en su manejo, que no cause irritación local. El excremento al entrar en contacto con la piel va a producir erosión, va a producir maceración y va a producir dolor. Y la forma como evitar esto es hacer la colostomía en forma de un capulito, de una flor, de una rosa. Cuando se para el paciente hecho de esta manera, el excremento no entra en contacto con la piel, cae directamente a la bolsa de colección. Esto es de por vida, esto ya no hay más, ni vuelta a quedar, por eso es conveniente hacerlo. Una vez de que hemos hecho, ya sea
la colectomía derecha, ya sea a la izquierda, ya sea una colectomía ampliada cualquiera o una resección abdominoperineal, nosotros no hemos etapificado todavía, jóvenes. La etapificación es el patólogo el que nos lo va a hacer. La etapificación que se utiliza es la clasificación de Dukes. A ver, Dukes A, mucosa, submucosa. Solo afecta eso. ¿En qué porcentaje? Pues 95%. Y si tenemos un Dukes A, su sobrevida es más de 5 años. El 95% de estos pacientes están vivos. Dukes B llega a la capa muscular. A 5 años, el 80% está vivo, el resto ha fallecido. Dukes C, la mitad de los pacientes a los 5 años están vivos y la otra mitad han fallecido. La lesión ha atravesado la capa muscular y está en la serosa, pero todavía no la ha atravesado, no la ha infiltrado. Ha llegado, pero no la ha infiltrado, no la ha rebasado. El Dukes D es una enfermedad metastásica a otras vísceras. Vale o madre la pared. ¿Por qué? La ha infiltrado, la ha rebasado y hay siembras en el hígado o en el peritoneo, pélvico o abdominal. Entonces, la etapificación es histopatológica del cáncer de colon. Se puede hacer una etapificación con el colonoscopio, como se hace una etapificación en el cáncer de esófago o el de estómago. Pero, jóvenes, no es fidedigno. ¿Por qué? Porque todo es imaginación. En cambio, aquí es una cosa objetiva, donde el patólogo está viendo en el microscopio y me va a informar. Entonces, en el informe voy a recibir Dukes tantos y el por qué va a estar impreso. La lesión atraviesa la mucosa y la submucosa, invade la muscular, mas no la rebasa. Entonces, es un Dukes B. En Dukes C me va a decir, la lesión atraviesa todas las capas, pero no la rebasa la serosa visceral. Entonces, ahí está. ¿Para qué sirve la etapificación? Sirve para planificar el tratamiento adyuvante, o dar el pronóstico de este paciente. Con este Dukes A, seguramente le voy a decir al paciente, no hay nada que hacer, estás curado. Pero con el Dukes B, la lesión ha llegado al músculo, seguramente le voy a decir, hay que hacer quimio, caballerito. La lesión es intermedia y no hay de que no va a pasar nada. La lesión ha invadido buena parte de la pared del colon o el recto. Está en la mitad o más de la mitad. Es indicativo de hacer quimio. Es indicativo de hacer terapia biológica. El Dukes C, pues, con mayor razón, porque la posibilidad es la mitad. La mitad de estos pacientes van a estar vivos, la otra mitad ya ha fallecido. En cambio, con el Dukes D es todo paliativo. No hay expectativa, no hay esperanza. Pero hay que hacerle para mejorar y darle calidad de vida. No le vas a curar, pero sí le vas a ayudar a vivir dignamente con su enfermedad y sin molestias. Naturalmente, en esto también se puede usar la radiación, sobre todo en el Dukes D o el C, pero va a depender del segmento anatómico que esté comprometido y va a depender del tipo histológico. Si es un tipo histológico, un glandular, adenocarcinoma, la respuesta es muy pobre. Pero si es uno de recto, que es epidermoide, y en el recto hay compromiso de la grasa perirectal, entonces este paciente se va a beneficiar con la radiación. ¿Por qué?
el cáncer epidermoide es radiosensible. El residual microscópico que ha quedado va a ser eliminado y la curación va a estar presente para el paciente. Esto es lo mismo, pero explicado de otra manera. Uno está en la mucosa, submucosa. El B1 está llegando a la muscular. El B2 ha atravesado la capa muscular. El C1 está en la capa muscular, pero no hay ganglios. El C2, básicamente, pues todo ha atravesado y hay ganglios. Vamos a repasar otra vez más. El A está en la mucosa y submucosa. No hay ganglios presentes, regionales. Ni epicólicos, ni paracólicos, ni intermedios, ni menos principales. El B1 está en la capa muscular. El B2 ha atravesado la capa muscular, pero no hay ganglios metastásicos. No hay ganglios metastásicos, pero ha atravesado la capa muscular. El B1 no ha atravesado toda la capa muscular. No se olviden que hay dos capas, una circular y otra longitudinal. El C1 está en la mitad de la capa muscular, pero aquí ya hay ganglios regionales positivos. Por eso es C1. El C2 ha atravesado todo hasta la A, pero ganglios están presentes. Entonces, la etapificación Duques es una sola y eso nos hace el patólogo. Puedes hacer imaginariamente una etapificación, pero yo no te aconsejo. Es mejor ir a lo seguro, porque hecho de otra manera solo es imaginación. Y la imaginación de una persona a otra va a ser diferente. En cambio, si te lo hace el patólogo, es una persona neutral, es una persona que está con el microscopio y está viendo a ciencia cierta y a cabalidad hasta dónde ha llegado la enfermedad. Y es el único que ve eso. Pues tenemos que creerle, jóvenes. Entonces, eso es lo que se ha podido extractar para lo que nos ha encargado el departamento jóvenes. Yo espero que haya sido claro. Entiendo de que esta clase es un poquito escabrosa, es un poquito pesada, porque estamos tomando en cuenta ciertos parámetros que hasta ahora no se ha hablado en otros temas. La forma como nos daban o cómo se dan los otros temas son diferentes porque es patología benigna y la patología maligna hay que simplificar y hay que saber manejar, sobre todo factores de riesgo. Factores pronósticos histopatológicos, factores pronóstico clínicos. ¿Qué quiere decir factor pronóstico? ¿Qué factores tiene a favor del paciente o a favor de la curación? Los clínicos, la edad, la sintomatología. En los tipos histológicos, el patólogo, por ejemplo, nos va a decir bien diferenciado o indiferenciado. Es un factor pronóstico muy importante. Bien diferenciado es un factor histopatológico a favor del paciente. Ahora, un epidermoide también es un factor pronóstico a favor del paciente. ¿Por qué? Porque es radiosensible. Se puede complementar la curación con la radiación. Un linfoma, por ejemplo. ¿Un linfoma de dónde quieren? Del colon, del recto. Es una enfermedad maligna, pero tiene un pronóstico bueno. ¿Por qué? Porque la curación es efectiva, ya sea con la cirugía
o con la quimio o con la radiación, porque es un linfoma. ¿Quieres no ser muy agresivo? No lo operes. Hazle tratamiento con quimio. Una quimio adecuada lo va a curar al paciente. Y si no, una radiación, si está localizada en el recto, por ejemplo, que es fijo, no es móvil, la radiación también va a curar. Pero la radiación también, así como va a curar, va a cobrar factura más adelante, porque le va a ocasionar otros cambios, otra sintomatología y otras molestias que el paciente debe sopesar y debe sobrellevar. Entonces también hay que ver riesgo-beneficio de uno u otro del tratamiento. Jóvenes, no sé si es que tienen alguna pregunta, alguna duda que tenemos que aclarar. Creo que nos hemos pasado con el tiempo, pero estamos para responderles, para aclarar si es que hay alguna duda o ustedes dirán, o quieren pensar, leer, y en la próxima clase pues lo hacemos. ¿No? Adelante, estoy escuchándoles. Ya, creo que no se animan a preguntar. De todas maneras, jóvenes, quiero manifestarles una vez más su agradecimiento por el tiempo que me han dedicado a escucharme. Yo que no soy nadie, solo soy un pinche profesor más que quiere enseñar a los jóvenes. Entonces, reciban un abrazo así a la distancia, pero de un amigo. Y a ese amigo, pues, lo van a encontrar siempre en el camino. Tal vez no nos conocemos, no sabemos, pero dentro de poquito, cuando terminen la facultad, muchos van a venir por el bien. Y ahí nos vamos a ver y vamos a reír y vamos a revisar algunas cosas que sea de interés y se les saque provecho. Yo les quedo muy agradecido por el tiempo, la paciencia en escucharme y en dedicarme todas estas horitas que hemos pasado y tolerarme. Hasta me he chachado de una clase y me han tolerado y les quedo muy agradecido. Jóvenes, un gustazo para mí haber compartido algo del conocimiento que sé que les va a servir de mucho. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor.